Ya, doctor, yo estoy compartiendo. Me aviso si lo puede ver. Normal. A ver, puede salir, creo que yo puedo entrar ahora. ¿Se ve? Sí, doctor. Excelente. Ya, bueno, chicos, buenas noches. Entre todo, la disculpa el caso que la semana anterior no pude conectarme. Yo soy el otro Jorge Ortiz. Vamos a repasar un pequeño cursillo de lo que es el tema de haga electrolitos. Alisa, ¿algo que quieras comentarnos? Hola. Chicos, ¿se me escucha? Sí, doctor, lo escuchas. Ya. Está pasando la diapositiva porque no veo que avance. No, ahorita no. No está pasando. Ya. Ponla tú nomás, por favor, para que no Ya, doctor. demore más. Ya estoy yo. Bueno, el taller que se va a hacer es de agroelectrolitos. Primero vamos a ver algunos temas, algunas cosas básicas que tenemos que entender dentro de esto. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, es el tema de que cuando vemos un haga electrolitos tenemos que manejar dos puntos. Uno que es el pH y el tema de la gasometría, que va a ser el PO2 y el PCO2. Recordemos un poco, ¿no? El pH nos va a limitar sobre la acidez o la alcalinidad a nivel del torrente sanguíneo, teniendo como valores 7.35 a 7.45, que debería decir en ese punto. ¿Ok? Entonces, un pH menos de 7.35 es una paciente con acidemia y mayor a 7.45 vamos a encontrar una alcalinidad, ¿no? La siguiente. Dentro de los factores oxigenatorios habíamos hablado de que el PO2 y el PCO2 va a tener mucho que ver, ¿no? Bueno, acá hay una ley de Dalton que no tiene mucho la presión atmosférica y todo esto. Es algo somero que no lo vamos a tocar ahora. Pon la siguiente, por favor. Esto es importante. Eh, el PO2 va a ser la determinación de la oxigenación dentro del torrente sanguíneo, que tiene como valores entre 80 y 100 milímetros de milímetros. Ahora, ahora la saturación va a venir a ser arriba de 95 acá en Lima, y teniendo en cuenta ya estos valores vamos a poder determinar ciertas definiciones, como el caso de una insuficiencia respiratoria tipo 1, que es el PO2 menos de 60, o una ira tipo 2 con una alteración del CO2, que ahora vamos a ver cuáles son sus valores. La siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, el transporte del oxígeno, bueno, por el tema de la oxihemoglobina, ¿no? Que va a ser por distintas cosas y una pequeña fisiopatología. La siguiente. Una curva de disociación de oxígeno que es un poquito más complejo. La siguiente tiene que ver un poco con el tema de la hemoglobina, pero seguimos la siguiente, por favor. La siguiente, igual. La siguiente, por favor. Vamos a ir al punto, ¿ya? Porque esto es justamente es una diapositiva que preparé para los residentes. El dióxido de carbono tiene como valores de 35 a 45, ¿ya? Esto hay que tener en cuenta para ver las distintas alteraciones. Puede ser una alteración respiratoria o una alteración metabólica. Es en este punto donde entra el bicarbonato. Al entrar el bicarbonato tenemos que nosotros buscar sus rangos normales, que es entre 22 a 28, o bueno, otras literaturas hablan de 22, 2 más, menos, a 24, ¿sí? Entonces hay que catalogarlo esto de acuerdo a cómo vayamos viendo. Si ustedes ven al lado derecho, tenemos una AGA de un paciente donde podemos encontrar un pH, la parte superior, de 3.40, un PCO2 de 45, un PO2 de 93. Y si ustedes ven en la parte inferior, donde dice estado ácido-base, vemos que hay el bicarbonato, ¿sí? En el tercer punto, en el cuarto, de 27.2, que estaría dentro de rangos. Otro punto en el estado de oxigenación va a ser el PAFI que es el PO2 sobre el FiO2, ¿sí? Para poder observar que está marcado con 182. No sé si lo pueden observar. Sí, todos pueden observarlo porque esto es importante para poder determinar los ejercicios, ¿ya? Y aparte tenemos, obviamente, los electrolitos que acá delimitan que, bueno, tiene un potasio bajo, el calcio está disminuido, cloro y un lactato elevado, ¿no? Que nos va a hablar de distintos puntos. Como para tocarlo, que no voy a tocar mucho ahora, el potasio se puede elevar por distintos motivos, ¿no? Puede ser una hipercalemia por tema renal, principalmente, y un potasio bajo va a depender de muchos otros factores, como por ejemplo diuréticos, la furosemida, ser un diurético de asa y elimina potasio, el salbutamol, que también es un beta 2 que va a eliminar potasio, o la misma insulina. El caso del lactato elevado, como podemos observar, puede ser principalmente por hipoperfusión, que puede ocasionar hipoperfusión por N cosas. Un tema hipovolémico, diarreas, náuseas, vómitos, un tema de hipoperfusión por un cuadro séptico, un tema de hipoperfusión por un infarto, un tromboembolismo pulmonar, etc. Lo más común es en cuadros de sepsis, que es lo que vemos un montón en la práctica diaria. Este cuadro es importante, ¿ya? Ok. El siguiente, por favor. Bueno, un poco más de fisiopatología que no viene al caso. Siguiente. Bueno, más o menos cómo podemos manejar el equilibrio ácido-base. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos al lo puntual. Bien, para repasar nuevamente. Acidosis, un pH menos de 7.35 y la alcalosis, un pH mayor a 7.45. ¿Ok? Esto hay que tenerlo bien claro. Bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, acá, sistema respiratorio. El CO2 y el oxígeno, como habíamos dicho, está dentro del metabolismo celular. Va a implicar mucho, recordemos que las células necesitan oxigenación. Hay un tipo de producción, al no tener el suficiente glucosa o oxígeno, que puede producir un lactato elevado, ¿no? Esto es un poquito más como para poder
observar las distintas alteraciones, sobre todo, y compensaciones que a veces el bicarbonato compensa. Siguiente, por favor, vamos a lo puntual. Siguiente. Siguiente. Ok, aquí. Retrocedamos un poquito. Ahí. Ya. Vamos a ver si puedo tener aquí. Listo. Voy a llamar al azar, ¿ya? Fátima. ¿Está conectada, Fátima? Buenas noches, doctor. Sí, aquí Fátima, estoy. el primer valor. ¿Es una acidosis o alquilosis? El pH 7.25 notaría una acidemia. Estaría debajo del rango de 7.35. Listo. Michelle Ángel. El siguiente. Buenas noches, doctor. Bueno, se trata ya de una alcalosis. Está por Listo. encima de 7,35. 7.45, ¿no? El último de 7.19, Piero. Presente, maestro. Sería de 7.19, sería a una acidosis. Una acidosis. Listo. Vamos, la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Listo. En este cuadro vamos a resumir prácticamente gran parte del ejercicio, ¿ya? Si tenemos un PCO2 aumentado con un pH elevado, con un pH disminuido, vamos a hablar de una acidosis respiratoria. No hay una eliminación del CO2. Quiere decir que el intercambio no se va a producir o simplemente retenemos mayor CO2 en el cuerpo. Si el PCO2 está disminuido, obviamente una alcalosis respiratoria, una excesiva eliminación del CO2 que vamos a encontrar. Carlos Javier, ¿alguna idea de la alcalosis respiratoria? Buenas noches, doctor. Sí, esto se produciría sobre todo cuando hay hay bajos niveles de CO2. No te entendí la última parte, discúlpame. O sea, cuando hay alta pérdida de CO2, por ejemplo, cuando hay una hiperventilación, que va a hacer que se barra rápidamente el CO2. Correcto. Pacientes que hiperventilan, ¿no? Generalmente en crisis de pánico, cuadros conversivos que podrían venir, ¿no? Por eso es que esos pacientes que tienen esas crisis de pánico, tú les alcanzas su bolsa para que el CO2 no se elimine en demasía, ¿no? Porque al final también produce síntomas. Bien. Flor Janet. ¿Está Flor? Ok. Parece que no. Alisa Gledy. Alisa Gledy. Ok. Parece que no, tampoco. Bonnie. Dana. Tampoco. Me pasaría a llamar de canto. Sofía, Almendra. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Sofía. Dime, un ejemplo de un paciente con acidosis respiratoria donde hay por eliminación del CO2. ¿Cómo sería? ¿En qué De, caso? disculpe, doctor, ¿de acidosis respiratoria? Correcto, acidosis respiratoria. Bien, en cuanto a acidosis respiratoria, podría ser un paciente que tenga como antecedente la enfermedad de POC y es por ello que no puede eliminar correctamente los niveles de CO2. Muy bien, otro ejemplo. Em, Otro ejemplo em, podría ser también cuando
ocurren las crisis asmáticas? No tanto, ¿ah? Es más como el PO2 disminuido. Otro ejemplo también puede ser por un producto de una alteración muscular, síndrome de Guillain-Barré, al no permitir una inspiración correcta y una expiración, obviamente, también para eliminar el CO2, vamos a retener CO2, son respiraciones tenuas, ¿no? Entonces va a presentarse una acidosis respiratoria. Y el típico ejemplo es lo que bien comentaba su compañera en pacientes con EPOC, ¿no? Bien, y si el bicarbonato está elevado, una alcalosis metabólica con una pérdida de ácidos o ganancia de esta, ¿no? Y disminuido la acidosis metabólica por N causas, como ya les había comentado. Vamos a ver más ejemplos con esto. La siguiente diapositiva, por favor, Nicole. Bien, acá nuevamente se resume, ¿no? Si tenemos un pH menos de 35, una acidosis, con un PCO2 elevado, arriba de 45, es una acidosis respiratoria. Si tenemos una acidosis con un bicarbonato menos de 18, hablamos de una acidosis metabólica. Viceversa, el cuadro de una alcalemia con 3.45 de pH, con un PCO2 menos de 35 respiratorio, y el bicarbonato mayor de 28, una alcalemia metabólica. ¿Ok? De aquí van a salir todos los ejercicios que vamos a hacer ahora. Siguiente, por favor. Listo. Milena, Roxana, ¿qué estamos viendo ahorita? Milena. Ok. Ahí está Milena. Luis Sebastián. Tampoco. Hay Kiara Aquino. Ok. Yulisa. ¿Nada? Doctor, buenas noches, ¿me estaba llamando? Sí, Milena. Milena. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos un pH de 7,14 y vemos que está en acidemia. Luego el de 51 milímetros de mercurio y el PO2 de... ahí podría ser una hipoxemia porque está el oxígeno bajo. Ya. Primero, tendrías que definir qué es lo que estamos observando, si hay una insuficiencia o no. Recordemos que esto va a variar, una hipoxia con hipoxemia. Hay una hipoxemia, ¿sí? Por un P2 en 51. ¿Cuál es el valor normal, Elena? El valor normal sería mayor a 80 milímetros de mercurio. 80-100, ¿no es cierto? Y encima tenemos la saturación 86. Ok. Hasta ahí estamos. El paciente que está desaturando. ¿Qué tipo de alteración estamos viendo? Si bien has dicho hay una acidemia, está claro. ¿Es una alteración respiratoria o metabólica aparte? ¿Milena? Flor, cuéntame. Hola doctor, buenas noches. Disculpe, estaba en el baño. Con los valores que nosotros tenemos acá para este ejemplo, primero en cuanto al pH,
Podemos visualizar que este valor está por debajo de los valores normales que son de 7,25 a 7,35. No, perdón, de 7,35 a 7,45. Y Correcto. pues esto de aquí nos indicaría que estaríamos frente a una acidosis. Ahora, para determinar cuál es el origen de esta, si es respiratoria o metabólico, nos tendríamos que fijar para lo que vendría a ser la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Podemos visualizar ahí el valor de 56,25, el cual pues para los valores normales de la presión parcial de dióxido de carbono está elevado, doctor, ya que estos valores van de 35 a 45. Y por otro lado, en cuanto al bicarbonato, tenemos del valor de 24 que está en rangos normales, porque este va de 22 a 26, entonces tendríamos aquí una acidosis que se estaría produciendo por aumento del monóxido, perdón, del dióxido de carbono, y entonces sería una acidosis respiratoria. Listo, muy bien, Flor. Eso era lo que quería, ¿no? Es una acidosis respiratoria sin alteración metabólica del bicarbonato, ¿no? Y bueno, vemos que también hay una insuficiencia por la hipoxemia que estamos observando. Probablemente es un paciente con un EPOC infectado, ¿no? Que ha venido sobre una neumonía. Entonces, el paciente retiene CO2 y encima está desaturando, ¿no? Recordemos que a mayor oxígeno, ese PCO2 se eleva. Muchas veces esto le llamamos una ira mixta, insuficiencia respiratoria tipo 1, que es hipoxémica, un PO2 menos de 60, y tipo 2, que es la hipercáfnica, con un PCO2 mayor de 45, ¿no? Entonces es una ira mixta. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Ok. A ver. Hay varios que no me están respondiendo, ¿no? Estoy apuntando, aunque no me crean. Alan. Doctor, buenas noches, ¿me logra escuchar bien? Sí, te escucho. A ver, coméntame, ¿qué estamos viendo acá? Ya bueno, igual vemos un pH de 6,9, entonces estamos hablando de una acidemia bien marcada, puede ser una acidemia grave. Luego seguimos con el PCO2, estamos hablando de 80 milímetros de mercurio. El valor normal es de... Perdón, me estaba confundiendo. El PO2 era de 80 milímetros de mercurio, entonces lo normal es de 22 a... No, perdón, de 35 a 45. No, perdón, de 80 a 100. Entonces este valor está normal. El PCO2, ahora sí, el PCO2, este valor está en 33,75. Y lo normal ahora sí es 35 y 45. Entonces está disminuido. El bicarbonato está en 10,3 mol. Entonces lo normal era 22 a 26. Entonces estamos hablando, está disminuido muy marcado. Y por último la saturación está en 96. En conclusión, estamos hablando de una acidemia metabólica y una compensación. Sí, bueno, está bien, ¿no? Es un paciente con una acidosis metabólica, ¿no? Es más, la acidosis metabólica la podemos dividir leve, moderada, severa, ¿no? Leve hablamos pues hasta 18, de 18 a 14 o 12, otras literaturas hablan moderado, debajo de 12, de 10 hablan severa. Entonces, es una acidosis metabólica severa que está tratando de compensar el PCO2, ¿no? Pero no hay un componente oxigenatorio aparentemente porque tiene un PO2 adecuado y una saturación adecuada. Alisa. Sí, doctor, disculpe, es que por cuestiones de conexión tuve que cambiar a otro Wi-Fi para poder escuchar y prender mi micro, pero quisiera agregar que según la fórmula de Winter, el nivel de bicarbonato no está dentro de los rangos esperados porque es de 8 más o menos 2,
y tendríamos o sea, no estaría compensado con respecto al bicarbonato por 0.3. ¿Cuánto es el bicarbonato normal, Elisa? Ya, bueno, en este caso, en realidad el bicarbonato va de 22 a 26, pero según la fórmula de Winter en este caso sería de 6 a 10. Ok, gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Alisa, tú misma. Alisa. Sí, doctor, disculpe, es que, como le digo, mi conexión está un poco inestable. Pero estamos ante un pH básico y ante esto evaluamos los niveles de CO2 y bicarbonato. Sabemos que CO2 va de 35 a 45 y está en 18, y el de bicarbonato está en 24, que es justo el valor medio normal. Entonces podemos atribuir esta alcalosis a los bajos niveles de CO2, entonces podemos decir que estamos ante una alcalosis respiratoria. Muy bien, una alcalosis respiratoria. ¿Por qué será? Hay datos muy interesantes, ¿no? Alisa. Alisa, ¿estamos ahí? Sí, Doc, sí, sorry, sino que se demora un poquito por el lag, pero puede ser por hiperventilación aguda, sea por dolor intenso, ansiedad, por hipoxemia inicial quizás, o por alguna Pero en este situación. caso, En este caso, claro, en este caso, porque te están dando otros valores. ya sí, porque está saturando bien y sus niveles de O2 también están en rango. A ver, alguien. Piero. Maestro, sí, algo resaltar es la saturación de oxígeno que es 100, que casi nunca, al menos en la práctica, he visto alguien con 100 normalmente. Y también el oxígeno está más de 100, lo cual tampoco es tan común, lo cual podríamos al menos sugestionar que este paciente tiene un FIO no de 21, 0.21, sino algo más elevado, que tiene una oxigenoterapia. Ya, está muy bien. Bueno, vamos por ahí, ¿no? ¿Alguien más alguna idea para antes de resumirlo? Bueno, es como comentaba Piero, ¿no? Es un paciente que innecesariamente le estamos dando demasiado oxígeno. En pacientes que tenemos con retención de oxígeno, justamente es parte del manejo dar oxígeno con un dispositivo alto flujo, en este caso la mascarilla Venturi, para poder barrer el CO2 excedente, ¿no? Entonces estamos viendo acá probablemente un paciente que le han puesto pues, un Venturi, donde ha barrido tanto el CO2 que le hemos llevado a una alcalosis respiratoria, ¿no? Y vemos que los valores de PO2 están todavía excedentes, ¿no? Y una saturación en 100. Lo que hay que hacer es simplemente, si necesita oxígeno, disminuir la cantidad de oxígeno o suspenderlo, ¿no? De esa forma, la alcalosis respiratoria se va a corregir sola, ¿ok? Muy bien, Piero. Otra diapositiva, por favor. Anet. Buenas noches, doctor. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos todos. Ya. Bueno, tiene un pH de 7.52. Podemos decir que está en un estado de alcalemia. Su PO2 está dentro del rango normal de 80 a 100. El PCO2 está con 36, por lo cual
está también dentro del rango porque es 35-45. El bicarbonato está un poco elevado, por lo cual podemos decir que es una alcalosis metabólica, ¿no? Y la saturación también está dentro del rango normal. Ok, una alcalosis metabólica sin alteración oxigenatoria, ¿no? Ujú. Sencillo, muy bien, gracias, Anet. La siguiente, por favor, que sea para Luis. Luis. Bueno, sí, el pH. El pH en los valores normales es de 7.35 a 7.45, así que el pH está en los valores normales. El PO2 también es mayor a 80-100, y el PCO2 está en los valores normales, es de 35 a 45, también está dentro de los valores normales. El HCO3 también, y la saturación de oxígeno también está dentro de los valores normales. No, en diagnóstico no tendría una acidosis ni una alcalosis paciente. Ok, no hay alteración ácido-base ni alteración del punto oxigenatorio, ¿no? Muy bien, Luis. La siguiente, por favor. Bueno, lo mismo, el resumen. Siguiente. Ok, prestamos un poquito de atención, ¿ya? A ver, un voluntario, voluntaria. A ver, Anet, ¿qué nos puedes comentar de este caso? Es un paciente de 40 años, viene de emergencia, trastorno de conciencia, no sabemos antecedentes, sudoroso, llenado capilar lento, aliento cetónico, está seco, taquicárdico, con tendencia a la hipotensión, la URI está en 80 y la creatinina 3.5. ¿Qué estamos viendo? Bueno, según los valores de pH, podemos decir que está en un estado de acidosis. Respecto al bicarbonato, está muy disminuido porque está en 8.000 equivalentes, cuando el valor normal es de 24, ¿no? Promedio, 22 a 26. Por lo tanto, podemos decir que estamos... El PCO2 también está disminuido. ¿Podríamos hablar de una acidosis mixta? No, sí. Una acidosis mixta. A ver, Anet. A ver, Anet. Sí, aquí está. ¿Segura que es una acidosis mixta? No. A ver. La idea de poner los casos es que también determinemos qué es lo que está pasando, ¿no? Hay datos bien claros que está ahí. A ver, Anet, la vamos a soltar a Anet. José Antonio vi que levantó la mano. Ahorita voy con los demás, por favor. Sí, doctor. Según el caso de que me lo comentaba Net, es una acidosis, pero sería acidosis metabólica. Y aparentemente por la PO2 mayor a 110, mayor a 100, podría pensar de que ya está recibiendo oxígeno. Posiblemente tenga algún PO2 menor a mayor a 20%. Ok, en conclusión para ti, José Antonio, ¿qué es? Una acidosis metabólica. Ya, listo. Quillara, perdóname, Quillara. Sí, doctor. ¿Quieres agregar? Lo que iba a decir es que es una acidosis metabólica, pero hay compensación. Y si nosotros realizamos la fórmula, que para una acidosis metabólica es la fórmula de Winter, y
hallamos e interpretamos, ¿no? O sea, reemplazamos los valores. El valor esperado en realidad sería entre 18 y 22. Y como el PCO2 está 20, entonces podríamos decir que está compensado adecuadamente. Entonces no sería como tal un trastorno mixto, sino una acidosis metabólica, pero con compensación respiratoria adecuada. Ya, ok. Pero algo más, dame, Kiara. ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Qué tiene? Luis Leonardo debe ser. Luis, dime. Listo, es un paciente con cetoacidosis diabética, pero por qué tiene aparte ese PCO2 tan bajo? Pero aparte, como en todo Kiara, compensa, pero aparte. Flor. Sí, doctor, buenas noches. Con respecto a los valores de PCO2 que están por debajo de los valores normales, nosotros, si bien ya hablamos de que está compensado, en los pacientes con cetoacidosis diabética también se llega a observar lo que vendría a ser la respiración de Kussmaul. Excelente. Así es, ¿no? Es un paciente con trastorno de conciencia, sudoroso, no capilar, como muy bien lo han dicho, una cetoacidosis diabética, y encima con una alteración de la creatinina, ¿no? Si no tuviéramos ese valor de glucosa, solo definiríamos que es un paciente con una acidosis metabólica por un problema renal agudo quizás, ¿no? Entonces es un paciente con cetoacidosis diabética que acude con un trastorno de acidosis metabólica severa, ¿no? Tratando de compensar el tema del oxigenatorio, el PCO2 y su PO2 elevado, ¿no? Muy bien. Caso 2, siguiente. A ver, ¿alguien que se anime? ¿No? Ok, yo llamo. Shane Amira Rodríguez. ¿Está bien dicho quizás? Shane. Sí, doctor, buenas noches. Shana, doctor. Shana, coméntame por favor, Shana. Ya, a ver. Bueno, el pH nos dice que está en 7.3. Bueno, A ver, estaría... discúlpame. Primero es una mujer de 60 años, ¿ok? Relatamos Sí. eso, por favor. Allá inicio relatando el caso entonces. Sí. Paciente mujer de 60 años con antecedente de TBC pulmonar a los 18, extraída por presentar dolor abdominal difuso, náuseas, calambres en miembros inferiores, presión arterial 90/60, frecuencia cardíaca 110, signo de pliegue positivo, lengua húmeda y se toma, y bueno, salen los siguientes datos. ¿Qué tenemos? Bueno, el pH es de 7.3, lo cual es debajo del rango normal. Por eso podríamos decir que está en acidemia. El PCO2 es de 32, que también está debajo del rango normal. Entonces podríamos decir, bueno, todavía no podemos decir nada. Luego tenemos al bicarbonato, que está en 15, que también está bajo, debajo del rango normal. El oxígeno está, bueno, en 103, está por encima del rango normal, ya que lo máximo vendría a ser 100, ¿no? Bueno, de esto entonces puedo decir que primero hay una acidosis metabólica, ¿no? Por el pH bajo y también el bicarbonato bajo, ¿no? Acidosis metabólica como tal, como un trastorno primario. También puedo decir que hay compensación, pero no hay trastorno mixto. ¿Cómo está el sodio? A ver, el sodio también está bajo. Podríamos decir que hay hiponatremia. ¿Y el potasio? Elevado. Elevado, ¿no?
Ok. ¿Qué es lo que está teniendo este paciente con dolor abdominal difuso, náuseas, calambres? ¿Una crisis suprarrenal? Muy bien, Darwin. Puede ser por la TB, doctor, porque la micobacteria destruye básicamente el tejido de las glándulas suprarrenales, quizá, por el antecedente. Sí, sí es probable, pero tiene toda la patología de crisis suprarrenal, ¿no? Que podría estar presentando con acidosis metabólica. Muy bien. Siguiente, por favor. Darley, a ver. Sí, doctor, ¿desea que lea el caso o que lo analice? Claro, para que todos escuchen. Bueno, que aquí se ve, no, a ver, un momentito. Tengo la ventana minimizada, ya. No dice que es una mujer de 78 años, tiene un pH de 7.28, entonces es una acidemia, ¿no? Vemos el bicarbonato de 16,2, ¿no? 1000 equivalentes litro, está disminuido, ¿no? Entonces, como el bicarbonato está disminuido y el pH también, ¿no? Podríamos decir que es una acidosis metabólica, ¿no? Pero también la presión de, ¿no? El PCO2 de 33 también no indica que se disminuye, entonces eso puede ser una compensación, ¿no? Metabólica, me parece. Pero aquí hay un dato que me parece bastante interesante, que es el lactato elevado, ¿no? Que es en 3,2, que orienta hacia una acidosis metabólica, ¿no? Con posible hipoperfusión, ¿no? Tisular. O sea, porque el lactato se eleva cuando hay hipoperfusión. Ya, Entonces, que esta paciente no tiene fibrilación auricular, tiene antecedentes, entonces no puede haber provocado una isquemia mesentérica por el dolor abdominal también súbito. Sí, podría ser. Entonces, como hay una isquemia mesentérica, ¿no? La falta de perfusión genera este metabolismo, ¿no? Anaerobio y la acumulación de lactato. Lo que podría explicar, en todo caso, ¿no? La acidosis. Ya. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Nadie más? ¿Alguna otra opinión? Un poco raro que tengamos un cuadro de un infarto teniendo una fibrilación ya con aspirina, ¿no? Entonces sí puede ser una isquemia mesentérica. Ojo, ojo. Muy bien. Siguiente cuadro. Ok. Cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica, existe esta fórmula para poder corregirla. Recordemos que las acidosis metabólicas pueden ser manejadas médicamente o por terapia de reemplazo renal en casos extremos. Entonces, esta fórmula nos lleva a tratar de corregir teniendo en cuenta o buscando el valor o tratando de llevar a un bicarbonato de 10, algunos dicen, o algunos de 12, preferimos usarlo a 12, menos el bicarbonato del paciente, pongamos que sea 6, por el peso corporal y una constante que va a ser desde 0.6, 0.7, 0.8. Este es un abajo que tenemos un ejemplo. ¿Sí? Pasemos a la siguiente, por favor. No sé si está en la siguiente diapositiva un poquito más explícito. Bueno, es un poquito más de teoría, ¿no? Vamos a hacer la fórmula y la primera hora vamos a pasar la mitad, o generalmente ahora estamos usando 1/3 y los otros 2/3 lo pasamos en las siguientes 12 horas. Cada ampolla de bicarbonato viene 20.000 equivalentes y cada
cada ampolla de estas podemos administrarlo de acuerdo a la fórmula que vamos a usar. A ver, la siguiente, por favor, no sé cómo estaba la siguiente diapositiva. Ya. A ver, vamos a tratar de reponer en este paciente. ¿Quién? ¿Quién me va a ayudar ahora? Que no me ha contestado. Bonnie, Dana. Bonnie. Ok, Stephanie, Julia. Sí, doctor, buenas noches. A ver, contigo vamos a hacer la fórmula, ¿ya? Paciente 30 años, con diarreas profusas. Paciente que se ha deshidratado, totalmente tiene un peso de 70 kilos. Le tomamos el A, ¿qué estamos viendo, Stephanie y Julia? En el AGA, ¿qué vemos? Una acidosis, doctor. Bueno, por el pH. ¿Qué tipo de acidosis? Una acidosis metabólica sería, doctor. Listo. Un pH 7.1, bicarbonato en 6. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Tenemos acá, estamos tratando de hacer la corrección con un bicarbonato en 10. Sí, me está siguiendo Stephanie, ¿verdad? Si lo lleváramos a 12 cambiaría, pero digamos que son 10. El bicarbonato que queremos llevarlo, el bicarbonato del paciente es 6, por una constante que es de 0.7 más el peso corporal. Todo esto, Stephanie, nos da 196.000 equivalentes. ¿Ok? Si son 196.000 equivalentes, recordemos que cada ampolla de bicarbonato de sodio del 8.4% vienen 20.000 equivalentes. Por ende, por cada ampolla le vamos a dividir. O sea, 196 entre 20, que son 10 ampollas. ¿Hasta ahí estamos, Stephanie? Sí, doctor. Ok, si queremos hacer con 12, queremos llevar al paciente a un bicarbonato de 12. Sería 12 menos el bicarbonato del paciente, ¿no? Que sería, 6. que era 6. Ajá. 0.7 por el peso corporal del paciente, que vendría a ser 70, nos daría 49. Entonces, el déficit sería 6 por 49, que vendría a ser 294.000 equivalentes. Ok. Eso, ¿cuántas ampollas serían? 294 entre 20. ¿Correcto? Que vendría a ser... Son 14.7 ampollas, bueno, 15. Listo, 15 ampollas. Las primeras 5 las pasas así como acá está indicado en bolo, ¿sí? Y las siguientes 10 ampollas las vas a pasar en las siguientes 18 horas en sí, ¿no? Acá está calculado en las primeras 6, 12 horas, nada más, por eso el valor de 10. ¿Se entiende? A ver, ¿sí? ¿Stephanie? Sí, doctor. Ok, otro ejercicio. A ver, siguiente, por favor. Bueno, acá son causas de acidosis respiratoria. A ver aquí, caso 5. ¿Quién me va a ayudar con esto? Ítalo. Yo me acuerdo de Ítalo. Buenas noches, doctor. Claro, me acuerdo de Ítalo. Ítalo, ¿qué tal? ¿Qué estamos viendo? Mujer de 34 años, obesa, en un SD 49, le tomamos examen, una evaluación preoperatoria para una cirugía de reducción, bueno, es una banda. ¿Qué es lo que tenemos?
Bueno, si bien el pH está dentro de los valores normales, está en el límite inferior, entonces pensaríamos en una acidosis que para los valores que tenemos sería una acidosis respiratoria. Sí, una acidosis respiratoria. Podría estar compensada, ¿no? Porque el bicarbonato también está elevado. ¿Cuál sería la causa? Mm, em, Diría que tiene que ver quizás el hecho de que sea una mujer obesa, eh, como que predispone a que hipoventile, ¿no? O sea, y por ello que el PCO2 vemos que está aumentado, ¿no? Correcto. Esos pacientes hacen apnea del sueño, ¿recuerdan? También retienen CO2, ¿no? Síndrome de Pickwick generalmente hacen también. Excelente, Ítalo. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Francisco. Buenas noches, doctor. Hola. A ver, mira, varón de 78 años, está en su cama, lo encuentran ahí hiporreactivo. Horas antes había sido sometido a una colecistectomía abierta. Ven que ha recibido 10 miligramos de morfina. Ok, ahí está la clave, a retornar de sala de operaciones. Tiene una respiración superficial. 5 por minuto. Este es el AGA. ¿Qué está pasando? Bueno, el pH está bajo del límite, por lo cual es una cistosis. Aparte, el bicarbonato está en valores normales, el PCO2 está elevado, lo cual sería como una acidosis respiratoria. Y por el caso que menciona, que se encuentra que había recibido 10 miligramos de morfina, podría ser por depresión respiratoria por los opioides, ¿no? Excelente. Muy bien. Básicamente lo han deprimido demasiado, ¿no? Está a punto de hacer un paro este paciente. Intúbalo. Rápido. Siguiente, por favor. Muy bien. Algunas causas de acidosis metabólica. A ver. John. A mí me acuerdo de John. John, ¿estamos? Sí, doctor, buenas noches. Hola, John. Coméntame. Paciente de 80 años. Tiene emergencia, movimientos involuntarios, como sacudidas, dicen, de las 4 extremidades. 2 días de evolución. Por ingesta de bicarbonato, sin control médico, para tratar gastritis y COVID, falta aumentar eso. Ya. ¿Qué es? Alcalosis. Alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Exceso de bicarbonato. Y bueno, su exceso se puede transformar hasta CO2, pero ¿Pero qué le estaría pasando a tu paciente? ¿A qué se refiere con sus movimientos involuntarios? ¿Alguien que lo ayude, John? Piero. Estaríamos hablando de una convulsión generalizada. Ya, una convulsión. Sí, pero tendría más tendencia a la hipercalemia, ¿no? Ya. Está bien, una convulsión. A ver, siguiente. Julio Eduardo, ¿estás ahí?
Sí, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, primero el pH está aumentado, entonces es una alcalosis, y el bicarbonato también está aumentado, entonces sería una alcalosis metabólica. El CO2 está ligeramente aumentado, está en su límite superior. Podríamos decir que está intentando compensar, ¿no? ¿Cuál sería la causa? Los vómitos más que todo, ¿no? Porque al vomitar se pierde ácido gástrico y se lleva a la alcalina. Muy bien, Julio. ¿Ok? Siguiente caso. Vamos al caso 9, por favor, Nicole. Listo. No se me cansa. Ya estamos acabando. ¿Algún voluntario? A ver, creo que primero fue Piero. Piero. Sí, caso 9. Hombre de 25 años acude a emergencia por 2 días de fiebre, tos productiva y disnea. Temperatura de 39.3 grados Celsius, frecuencia respiratoria de 28, saturación de oxígeno 89%, amplexación pulmonar izquierda disminuida, matidez y crépitos en base pulmonar izquierda. Se toma el AGA. Bueno, empezaríamos viendo el pH, que está en una alcalemia. Y esto debido por la disminución del dióxido de carbono, que está disminuido en 28.1, lo que, lo que explicaría la alcalemia, y como más diagnóstico presuntivo por la clínica, y sospecharíamos de una neumonía complicada. Ok, una neumonía, ¿no? Porque está desaturando, está disneico, ampliación izquierda pulmonar disminuida. Muy bien, Piero. El caso 10, ¿quién es el Luis? ¿Sebastián? Sí, doctor. Buenas noches. Estudiante de enfermería de 24 años, acude a la emergencia por inicio súbito. El día anterior realizó un viaje en avión de 12 horas. No antecedentes patológicos al examen. Y se muestra su frecuencia respiratoria 22, eso está mayor. Y saturación de oxígeno 93. Su pH de 7.5 nos muestra que tiene una alcalemia. Y el HCO3 está en valores normales y el PCO2 está en valores disminuidos, que es una alcalosis de tipo respiratoria. Ujú. Una alcalosis respiratoria. Sí. Ok, muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la toma de muestra. Cosas puntuales. La siguiente, miren aquí. La idea es que nosotros podamos ver los valores oxigenatorios y ácido base. La verdad que nosotros no tenemos jeringas heparinizadas en el Loaiza. Usamos a granel, heparinizamos. Así que no siempre van a encontrar las jeringas adecuadas. Vamos a buscar la arteria, principalmente radial, braquial o femoral, dependiendo del caso. La siguiente, por favor, hay una imagen. Y vamos a buscar dónde está la arteria. Vamos a ubicar y vamos a proceder con la técnica para la toma del AGA. Lo que están haciendo es el test de Allen. ¿Alguien ha leído sobre esto?
¿Bien he leído? Sí, Piero. Sí, maestro, si no me equivoco, consistía en presionar las arterias radial y cubital principalmente, y luego de unos cuantos segundos soltar el otro y ver si hay una correcta perfusión de la mano para, para así ver si está bien o no, evaluar si es posible hacer el AGA en dicha arteria o en todo caso no. Evalúa principalmente la capacidad de perfusión. Correcto, muy bien, Piero. La siguiente imagen nos va a mostrar lo que acaba de decirnos Piero, ¿sí? Para poder ver. Siguiente diapositiva, por favor. Habla un poquito de la técnica, cómo tenemos que tratar de tener la muñeca. La verdad que esto es variable, ¿ya? Va a importar mucho la comodidad del paciente, pero siempre teniendo un poco la exposición de la arteria radial. A nivel braquial, igual, tener la exposición, una pequeña hiperextensión del brazo para poder hacerlo. La femoral es simplemente que uno se haga espacio, porque muchas veces el paciente está tan chocado que ni siquiera se puede palpar estas arterias. ¿Ok? Entonces, luego hay que ingresar. La siguiente imagen, por favor. La siguiente diapositiva. Esta es la forma correcta. Ingresamos la jeringa a 45 grados. Siempre en cuando. La clave, siempre dije, la clave es encontrar la arteria. Tú encuentras la arteria, lo demás es sencillo. Ingresar, cuando tenemos una jeringa heparinizada, tiene como una bolita que está por encima del émbolo, ahí dispara solo y se llena, porque es arterial. Cuando es venoso, esto no salta. Y cuando no lo es, no tiene heparinizada, lamentablemente tenemos que nosotros mismos aspirar. La siguiente imagen vamos a ver con una jeringa heparinizada. La siguiente diapositiva, por favor. Ustedes ven ahí con un pequeño émbolo en la base. Eso salta rápidamente. Esto va a ser procesado en minutos. En toda la emergencia y en toda área crítica, esto es de vital importancia. Todo paciente que empiece a complicarse. Repito, sepsis es lo que más vemos en las emergencias. Cuadros de infarto, cuadros de TEP, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, son cuadros de hipovolémicos, sangrado, diarrea, vómitos, alteraciones renales, vamos a ver, con alteraciones dentro del AGA. Dentro de los primeros exámenes que se va a tomar un paciente es un AGA. Un paciente que venga con trastorno de conciencia, inmediatamente debemos hacerle un AGA, aparte de nuestra anamnesis y examen físico. ¿Sí? Obviamente no a todos tampoco le vamos a estar pinchando, porque a veces también, al no tener una buena técnica, podemos producir un hematoma. Bien, para terminar les tengo unos casos un poquitito más complejos. Va a ser rápido, chicos. La siguiente, por favor. Nicole. Nicole. Ahí se ve, está en el problema 1. Ahí es. Muy bien. O... Vamos a hacerlo rápido. Ahí. Acá me va a contestar Miguel Alejandro. Miguel, prepárate. Dice, paciente varón de 63 años, diabético desde hace 14, 2 meses, presenta disnea progresiva. Los miembros inferiores están edematosos, tiene náuseas, vómitos ocasionales, orina espumosa. Dice, voy al baño y es como espuma. Una semana antes tiene con los síntomas exacerbados y lo traen a la emergencia. Pesa 65 kilos. Tiene una hemoglobina de 7, urea de 233, creatinina 8.6 y le toman el AGA. Repito, diabético, 14 años, ya está orinando con orinas espumosas. Dice que está con náuseas, vómitos de forma ocasional, pero ya la última semana se exacerba todo esto. La siguiente, por favor.
Bien, Miguel, ese es el AGA. ¿Qué hacemos? El pH está bajo, está en acidosis y es una acidosis de tipo metabólico, ya que el bicarbonato está muy bajo. Muy bien. Es una acidosis metabólica. ¿Hay alguna alteración a nivel oxigenatorio? Bueno, está por encima del nivel máximo, ¿no? Está en 121 el PO2. Justamente por la respiración acidótica, ¿no? Sí. Ok, un lactato en 0.4. ¿Y qué opinas de esa glucosa? Bueno, como tiene nefropatía diabética, puede ser que por la orina esté perdiendo glucosa, ¿no? ¿Te parecería una cetoacidosis? No, No, creo no que es no. cierto. Entonces, todo netamente es un paciente, a pesar que es diabético, es un paciente que está teniendo una falla renal crónica, creo que sí está claro, con una acidosis metabólica severa. Si usamos la fórmula que hemos visto, Miguel, podemos ver cómo reponemos si queremos llegar a un bicarbonato de 12, por ejemplo. Sería 12 menos 7. 7. Uh-huh. De ahí sería 0.7. Sí. 0.7 por Pesaba su peso 60, creo que. 6,5. 6,5. Sería 45,5 por 5. 227,5. Ok, 230 o 220, como quieras. 120, 240. ¿Entre cuánto vas a dividirlo? Entre 20. Entre 20. Ponle 240. Entre 20, ¿cuántas ampollas son? 12. 12 ampollas, correcto. Puedes pasar 6 ampollas, como habíamos dicho, endovenoso stat, y luego las otras 6 la podemos pasar las siguientes 5 horas, o 6 horas, perdón, o la otra fórmula que solemos usar y nos da más garantía porque hay que ver si el paciente orine, es 1/3 en bolo, 4, y la siguiente 8, las siguientes 12 horas en bomba de infusión, con el fin de que a las 18 horas aproximadamente tú hayas corregido la acidosis metabólica. Le tomas el AGA y esperas tener un bicarbonato en 12 y obviamente el pH que se haya elevado, ¿no? 7.2 quizás. ¿Ok? Muy bien, Miguel. Vamos, problema 2. ¿Yaciel está? Sí, doctor. Ya terminamos, ya. Vamos a ir hasta el problema 3. Yaciel, paciente varón de 78 años, traído por vecinos, vómitos sanguinolentos, deposiciones tipo melena. Dice, no tenemos antecedentes, pero ingresa soporoso, a punto del coma, con una cardíaca de 100, hipotenso, 80-60, el tacto rectal negativo y el lavado gástrico negativo. Ja. Le tomamos exámenes, hemoglobina 9, la urea está en 470, la CREA en 15. Wow. La ecografía dice dilatación de cálices renales, hidrouretronefrosis bilateral. La siguiente diapositiva. Muy bien. Y este es el AGA. ¿Qué opinas? Bueno, con el pH de 7.13 hablaríamos de una acidemia. Bueno, a ver, el dióxido de carbono está 17.6 y el bicarbonato, sí, bueno, sería una acidemia metabólica, ¿no? Porque el bicarbonato es el que está abajo. 5.7. Podría estar quizá compensado, doctor, también porque la presión de dióxido de carbono está a 17.6 y la presión de oxígeno está elevado, ¿no? Con 121.
porque lo normal, el máximo es 100. Ok, ¿qué estamos viendo? Sería una acidosis metabólica, perdón. Listo, una acidosis metabólica. ¿De qué causa? ¿Qué ocasiona la acidosis metabólica? Mencionabas que había una hidronefrosis, ¿no, doctor? Sí, a ver, regresamos por favor, Nicole, para que esté claro. Claro, porque hay una urea de 470 que está bastante elevada, creatinina de 15.5, hidratación de claro, habría una falla renal, doctor, y quizá podría ir. Ese es el Muy problema. bien. Entonces la acidosis metabólica severa es por una falla renal. Vamos un poquito más a centrar. ¿Agudo o crónico? Mm, mm, ¿Sería algo crónico, doctor? Crónico, correcto, ¿no? Porque está hablando, ¿no? Que ha estado con este cuadro. Muy bien, crónico. ¿Por qué ha tenido vómitos sanguinolentos y deposiciones tipo melena? Bueno, las deposiciones tipo melena y los vómitos sanguinolentos quizá nos podrían indicar de una hemorragia digestiva alta, doctor. ¿Qué podría ser este paciente? Causa. Vómitos sanguinolentos. Que levantó la manito Julio. Puede ser porque está haciendo un síndrome urémico. ¿Por qué, perdón? Un síndrome urémico. Correcto, el síndrome urémico, gastropatía urémica, que puede producir náuseas, vómitos, malestar, y está haciendo una encefalopatía, ¿no? Urémica. Este síndrome urémico a la vez también puede producir hemorragia. Por eso que le hacen su lavado, su tacto negativo, ¿no? Muy bien, Yacir, muy bien, Julio. Nicole, pongamos la última, por favor, porque se me están aburriendo. A ver, un voluntario. Nadie. ¿Quién me falta llamar? Alguien me falta, se me está pasando. Flor, dime. Sí, doctor, yo lo leo, doctor. A ver. Paciente mujer de 19 años, desde hace 2 meses presenta ictericia, acude al hospital de Barranca y le diagnostican hepatitis. Hace 15 días presenta dificultad para la marcha. Hace 3 días presenta debilidad de miembros inferiores, en el cual va progresando a miembros superiores. Es traída a emergencias del Hospital Loaiza por dichos problemas. Durante su permanencia en observación, la paciente presenta dificultad respiratoria, por lo que se decide intubarla. Se toma el AGA. A ver, que la haga, Nicole, por favor. Flor, tú misma. ¿Qué estamos viendo? Primero tenemos el valor del pH que está en 7,12, lo cual está por debajo del rango. Estaríamos frente a una acidosis y para determinar tendríamos que ver PCO2 y el bicarbonato, el cual pues valores de bicarbonato están bien y bueno, están en rango, y el dióxido de carbono está ligeramente elevado. Ok. Ah, ¿Podría
Tal vez ser lo que vendría a ser una acidosis respiratoria por el PCO2 ligeramente elevado. Ok, está bien. Es una acidosis respiratoria. Vemos un PO2 dentro de rango con tendencia a disminuir, ¿ok? Pero no aparenta marcado. Lactato ok, bicarbonato ok. Es respiratorio. Pero, ¿qué estamos viendo, Flor? Regresamos, Nicole. A ver, tú misma lo has leído, Flor. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo ahorita es una dificultad respiratoria, doctor, en Ajá. el paciente. Ujú. ¿Por qué? Mm, Ok. Le damos chance a Piero. Sí, maestro, podríamos pensar que hubo la infección más un problema neuropático, ¿no? De debilidad progresiva desde distal a proximal y de encima de caudal acefálico. Entonces podríamos, más la dificultad respiratoria también, podríamos ir pensando en un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Correcto. Es un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y te estaba soltando el dato que ha tenido un problema viral propiamente, ¿no? Una hepatitis. Y de ahí empezó con debilidad muscular. Y dijimos, ¿no? Que podría presentarse cuadros de acidosis respiratoria porque retiene CO2, porque los músculos respiratorios están siendo comprometidos, ¿no? Entonces, obviamente, al paciente le tomas el AGA y estás viendo que no va a responder este paciente hasta, obviamente, hacer la punción lumbar, definir el tratamiento, etcétera, inmunofluorescencia, todo esto, tienes que tú proteger vía aérea porque va a empezar a retener CO2 y a tener una hipoxemia considerable, ¿no? Es por eso que el ADA es muy importante, chicos, en toda evaluación de estos pacientes, ¿no? Como han ido viendo en los distintos ejemplos, se puede presentar, ¿no? De distintas formas. La idea es saber actuar, ¿no? Y cómo actuar. Bueno, vamos a quedar aquí. Entiendo que les tengo un par de casos clínicos, les debo, voy a coordinar con sus delegados. Quiero dejar en claro que ellos han estado coordinando en todo momento conmigo. Quizás quien está demorando un poco soy yo, la disculpa del caso nuevamente. Y bueno, iré coordinando con ellos. Les agradezco su atención, a todos quienes han participado principalmente, y a quienes no, por favor, los invito a hacerlo a la siguiente. ¿Ok? Buenas noches, chicos. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Muchas Cuídese. gracias, maestro. Muchas gracias, doctor.